Balicha lisa pasñari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Balicha lisa pasñari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Cosco uray kunapi, niña chay de veras, mahtata suashan. Bienvenidos a nuestro documental de Fábula Salvaje, del ilustre escritor César Vallejo. Esta obra es una de las más importantes de la carrera de Vallejo, ya que relata un problema habitual que sucede en nuestra sociedad y es de la dependencia de supersticiones, lo cual iremos descubriendo en el video. Además, iremos relatando la vida del escritor. También te contaremos un poco sobre la obra Fábula Salvaje y su aporte que da a la sociedad. César Abraham Vallejo Mendoza, conocido mejor por su primer nombre y su primer apellido, César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Curranero. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercenario José Rufo Vallejo. Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él aceptó de muy buena gana en sus principios. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Entre 1905 y 1908 está en Huamachuco, en la escuela secundaria, donde manifiesta su curiosidad literaria. Inicia estudios universitarios en Trujillo, la ciudad costera más importante en el norte del país, aunque no puede continuarlos ya que debe empezar a trabajar. Lo hace en un puesto administrativo en la zona minera de Quirubilca, cerca de Santiago. Después es maestro de escuela y enseguida ayudante del cajero de la hacienda azucarera Roma, cerca de Trujillo. Por fin, en 1913 retoma sus estudios formales en la Universidad de Trujillo. El joven Vallejo muy pronto se convierte en uno de los personajes de la bohemia artística del grupo de Trujillo. Trabaja en el centro escolar y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 se gradúa como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, que es la primera muestra de sus ideas literarias. Su noción de la sinceridad como eje expresivo del sujeto o persona poética anuncia su confesionalismo posterior, así como su concepción de la poesía como forma superior de la verdad. Entre 1915 y 1917 estudia leyes, aunque no llegará a recibirse como abogado. En la revista escolar del centro donde enseña, publicó en 1913 sus primeros poemas efímeros y convencionales. En 1934 se casó por lo civil con Georgette. Por entonces termina de escribir otra de sus obras teatrales, Colacho Hermanos o Presidentes de América, sátira contra los gobiernos latinoamericanos que veía como sumisos a la política exterior estadounidense, pero que ningún editor se animó a publicar. También le rechazan otro libro de ensayo que quiso dar a la prensa, Contra el secreto profesional. Entre 1935 y 1936 escribió varios cuentos: El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados años después de su muerte. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era niño. Y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, un viernes santo de llovizna, pero no un jueves, como había dicho en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca. Se le realizó un embalsamamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19 sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio Montrouge.
en los suburbios del sur de la capital francesa. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladó sus restos al cementerio Montparnasse. Una mañana, cuando Balda Espinar se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él. Él volteó y el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Cuando llegó su esposa Adelaida, él le contó todo atemorizado. Y en la hora de la cena, las gallinas comenzaron a cantar. Y él pensó que algo malo le iba a pasar. En la mañana siguiente, Balda Espinar se levantó y se fue a trabajar. Después de mucho trabajo, él se cansó y había un charco, y a la hora que él se agachó en el acto, vio que la misma sombra pasaba por detrás. En el principio pensaba que era una broma, pero después de haber percibido en muchas oportunidades, decidió que pensar que Adelaida, su propia esposa, le era infiel, hasta llegar al punto de no hablarle e incluso golpearla estando embarazada. Hay una sombra que me persigue y creo que es tu amante. ¿Qué creías? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? Dime, ese hijo es de tu amante, ¿cierto? Dime. No me lastimes. ¡Mi bebé! Un día Balda Espinar estaba sentado al borde de un abismo, cuando en ese preciso momento pasó la sombra por detrás de él. Él volteó sorprendido y se cayó al abismo. ¿Quién anda ahí? Ahí fue el fin de nuestro Balda Espinar. Los valores que rescata César Vallejo en su obra Fábula Salvaje son básicamente respeto a la integridad física y psicológica de la mujer, por la cual el personaje principal no le ejercía. El amor a la familia. Balda no tenía mucho amor a su familia, pues siempre se dejaba guiar por sus supersticiones. El amor propio. Confianza en el prójimo, en este caso a tus seres queridos. La honestidad y la justicia. Esta novela corta versa sobre el trastorno de personalidad que sufre su personaje principal, Balda Espinar, quien asume se basa en una entidad paranormal que lo persigue, teniendo como consecuencia el maltrato salvajemente a su familia y a infligirse la muerte. Así es como Fábula Salvaje se llega a convertir en una novela misteriosa e importante para debatir temas de la actualidad, pues hasta nuestros días siguen existiendo las supersticiones. El mensaje es el progresivo deterioro psíquico de un campesino que lo conduce hasta su propia muerte. En esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone y se prepara a través de la superstición al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambios de nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. Nos enseña y nos brinda como misiva que respecto que el hijo por venir es ese alguien misterioso que sustituye a Balda en el espejo. Sustitución en el sentido completo de la palabra, ya que al nacer el hijo, morirá el padre. Lo que revela Balda el espejo es el nacimiento como muerte, un nacimiento que ratifica su muerte definitiva como hijo y su entrada en orfandad. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo?